Propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes 20 de mayo del año 2025 aquí en el Paralelo 35, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo. Hemos tenido algunas cosas, algunas novedades en este nuevo giro del planeta. Desde el punto de vista de algunos movimientos en cuanto a líderes mundiales que han hecho alguna jugada diplomática. Hemos tenido el final de la gira por Medio Oriente de Donald Trump. Hemos tenido además algunas conexiones con Putin referente a la posible paz en Ucrania. Hemos tenido también algunos elementos que tienen que ver con nuestro continente, pero quiero detenerme un segundo en la segunda economía de África, muy desigual, con un desempleo juvenil de alrededor del 70%, un índice Gini de 0,63, inundaciones, sequías, muy castigada por el entorno medioambiental. Hablo de Sudáfrica. Hablo de Sudáfrica. Una nación que tiene un pasado amparado en la Commonwealth hasta determinado año, pero nos interesa la actualidad de Sudáfrica, nos interesa la Sudáfrica democrática, la Sudáfrica que desde 1994 asomó como república. Nos interesa un posible giro de 180 grados a su realidad social o su realidad política. Sudáfrica vivió, después de 1994, recordemos la presencia de Mandela allí, una identificación con una frase que hacía referencia a la nación arcoíris. Se crearon instituciones democráticas, un reverdecer de la sociedad sudafricana, una especie de intento de reconciliación de una ciudad que salía de algo que se llamaba apartheid. Tenía que sanar muchas heridas. Una nación con más de 10 idiomas, creo que se anunció 12. A partir del año 2000, a raíz de los gobiernos que se van sucediendo, se dio un giro liberal dentro de la ideología, no ideología, pero quizás sí dentro del sesgo de gestión del gobierno. Se dio una etapa de crecimiento. Algunos criticaron mucho esa etapa por alejarse del concepto de justicia social y los orígenes de tendencia igualitaria de los primeros gobiernos de la salida democrática. 10 años después, de gobiernos con muchos síntomas de corrupción. Finalmente en 2019 se recuperó el hábito de manejarse seriamente a través de coaliciones, porque si no era muy difícil el manejo de poder. Hoy, después de las elecciones de 2024 y después que se ha conformado una coalición, vemos que Donald Trump recibe a 60 Afrikaners, es decir, blancos sudafricanos en Estados Unidos, según ellos huyendo de algo que ellos dieron en llamar el apartheid al revés, es decir, de una suerte de impronta violenta contra colonos blancos de parte de las mayorías negras. Nosotros ya habíamos analizado un poquito, nos habíamos acercado un poco a ese problema, a esa realidad, en un programa anterior,
Pero como había quedado como un análisis un poco colgado en el aire y después empezaron a dar estas situaciones que de alguna manera confirman nuestra preocupación por el tema, no estamos tomando partido. En el 2024 el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, por llamarlo así, pierde su mayoría parlamentaria con un 40% de los votos, quedan 159 escaños. Acuerda, el presidente Cyril Ramaphosa acuerda con John Steenhuisen de Alianza Democrática, un blanco, creyente convencido de la economía de mercado, repartir el gobierno, generar una coalición que permita la gobernabilidad. Eso produjo dos cosas. En primer lugar, el surgimiento de movimientos de derecha en forma separada de la Alianza Democrática. En realidad los movimientos ya existían, pero hubo una especie de polarización allí hacia las dos puntas, por llamarlo de alguna manera. Lo podemos analizar un poco más en detalle. Tampoco fue en el mismo momento, se fue dando cronológicamente uno después de otro. Movimientos de derechas hoy supremacistas blancos, mucho más organizados, a su vez una izquierda que se siente marginada, que siente que hubo una especie de traición de Ramaphosa en generar esta coalición. Una xenofobia que se está dando, a pesar de que muchos analistas piensan que Sudáfrica está siendo objeto de una especie de campaña sucia, donde se está un poquito manejando muchas noticias falsas y que se está manejando una imagen del país que no es real. A pesar de eso, aún por encima de eso, es cierto que hay brotes de xenofobias comprobados. Podemos dar alguna punta en cuanto a la fuente sobre eso. Es cierto que estos afrikaners, a raíz de una especie de monopolio que tenían del acceso a las tierras, tienen en sus manos más del 70% de las tierras, cuando son una minoría que no llega al 8%, es un 6% en algunos casos, y en algunas regiones es menos, es un 3%. Haciendo cuentas, podríamos decir que son 4,5 millones, lo cual me da un promedio de 4,5%, creo, de la población de Sudáfrica. Ramaphosa permite, a través de una ley, que se puedan expropiar tierras, y eso es una cuenta más de un collar donde la minoría blanca siente que se está alimentando un discurso de alienación sobre ellos, y las mayorías negras sienten que en algunos casos es complicada la convivencia, en otros casos hay facciones empoderadas que quieren tomar el camino corto. Todo esto es muy debatible hoy. Estos 60 colonos, por llamarlo así, que llegaron a Estados Unidos y pidieron asilo porque se sienten perseguidos y atacados, dan cuenta de una serie de asesinatos y actos de violencia en aquellos sectores de Sudáfrica que en realidad viven bastante aislados, que viven en lugares apartados, con pocas comunicaciones, lo cual facilita también que algún acto de violencia, si es real, se dé y no pueda ser fácilmente contrastable y tampoco perseguible. Pero el clima ha cambiado drásticamente. Eso sí se puede ver. Esta ley del gobierno de Ramaphosa, por el cual puede expropiar tierra, fue ampliamente criticada por Donald Trump. Donald Trump le agregó además su interpretación sobre el hecho, que ya sabemos que las interpretaciones de Trump siempre son echar un poquitito de leña al fuego, y el gobierno africano desmiente todo esto, pero día tras día empieza a haber ya reportes periodísticos que dan cuentas de por lo menos un clima muy enrarecido. Hay algunas estadísticas que queremos confirmar, pero no las queremos dar al aire, pero seguramente el jueves las demos al aire, sobre un incremento real de ataques a colonos blancos,
que parecería ser una tendencia en estos días, pero no tan dramático como se está mostrando, pero queremos llegar a los números finales y poder mostrárselos con las fuentes correspondientes. Este es un tema que está hoy en el tapete. Queríamos mencionarlo porque es un tema que lo vamos a volver a tratar el jueves, seguramente vamos a dedicarle unos minutos ya con algún apoyo gráfico para que ustedes tengan una idea de lo que realmente está pasando en Sudáfrica. Dicho esto, arrancamos con la parte conceptual del programa. Quería hacer este introito. Está conmigo Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales, licenciado además, tiene un amplio currículum que le gusta que hable de la maestría en general, pero me gusta decir que es licenciado en relaciones internacionales porque ahí nació nuestro conocimiento. Ha viajado bastante por lugares muy críticos que tienen que ver con las zonas de conflicto. Y en esta primera aproximación, nos quedan unos pocos minutos para ir al primer corte, pero por lo menos introducir el tema. Queremos ver la posibilidad o no, la referencia o no, la forma en que debemos analizar o no cuán real es el peligro que tiene Europa con respecto a Rusia. ¿Rusia es realmente un peligro para Europa? Estamos en un momento donde todos los discursos europeos confluyen en el sentido de un rearme que busca acelerarse. Fue fogoneado por Washington porque la idea de Washington es retirarse de la región desde el punto de vista de no ser el principal aporte de armas. No quiere decir que se vaya de la región, eso es un malentendido que lo he escuchado mucho. No es la idea de Washington, no he escuchado a nadie del gobierno de Estados Unidos que haya dicho eso. Lo que se pretende es un equilibrio mayor en cuanto al gasto militar. Pero por otro lado hay un sentimiento europeo que más allá de eso, más allá de pensar en Washington, me parece que exacerba esta idea de sentirse abandonados y lo del péndulo, ¿no? O sea, quiere irse al otro extremo y empieza a acelerar no solo una política de presupuesto orientada al armamentismo, sino también un discurso orientado al armamentismo. Perdón que hablé demasiado, Rodrigo, pero quería plantear muy rápido lo de Sudáfrica y aterrizar en este tema para dejarte hablar a ti tranquilo. No, ¿Cómo estás? Está perfecto, muchas gracias, Gustavo. Aclarar igual al oyente que yo no estaba en zonas de conflicto ni nada, pero sí me he encontrado, digamos, en Europa y en Estados Unidos. Perdón, estaba en zonas donde se analizan los conflictos. Quise decir eso. Eso sí es verdad. Tu estadía en Alemania fue muy valiosa. En Estados Unidos, también. Relacionándote con gente que está analizando este tipo de conflictos. Así es, y además hace teoría prospectiva, es decir, trata de ver cuáles son las posibilidades en este tema en particular. Hago la aclaración porque quizás me expresé mal. No, Raquel, muchas gracias. Bueno, a mí todo este tema de alguna manera que mencionabas de Sudáfrica me parece interesantísimo. De hecho, me coparía capaz un día armar un bloque de eso. Pero yendo en realidad un poco ahora lo que nos convoca hoy con el tema de Ucrania, evidentemente, las perspectivas de conflicto entre Rusia y la OTAN. Cuando estamos, previamente, a arrancar el programa, estamos hablando de lo que es la hipótesis de conflicto futura, ¿no? Está sobre el tapete el tema de un cese al fuego, está sobre el tapete, evidentemente, una posible paz, entre Ucrania y Rusia. Que son dos cosas distintas. Sí. No, eso hay que aclarar. Es importante, aparte, para el oyente, destacar esto porque cuando nosotros hablamos de cese al fuego, es un armisticio. Y un armisticio significa que tan solo se deponen las armas. No significa necesariamente que se llegue a un tratado de paz. Porque un tratado de paz es un instrumento jurídico, mientras que un armisticio es un instrumento militar. Esa es una distinción, que no es menor. Por el armisticio, ambas partes se acuerdan dejar de dispararse. Punto. Nadie dice se reconoce la posesión de tal provincia a tal país, ni mucho menos. No hay transferencia de territorio, ni nada análogo, ¿ok? Eso es importante para que el oyente lo entienda. Lo que está ahora en realidad siendo barajado es se dejan de matar ambos países. Nunca Ucrania, estaría manejando acá hoy por hoy realmente una cesión in perpetuidad de lo que es los territorios que Rusia ha ocupado, y obviamente Rusia no estaría nunca dispuesta a firmar un tratado por el cual renunciase a dichas provincias. Perdón, Rodrigo, pero no puede existir la posibilidad de que o Zelensky o Europa busquen un alto el fuego como una especie de paso previo a
en la paz en el sentido de ir llevando a Rusia hacia la idea de una paz a través del alto el fuego. Es decir, hoy es obvio lo que tú dijiste, es cierto, pero no puede ser usado como estrategia un alto el fuego, como un paso para generar un estado de situación donde la paz esté más cercana. Obviamente que Putin sabe eso, ¿no? ¿Sabes cuál sería el problema? Es que en realidad los tratados de paz que, digamos, que conllevan ajuste de fronteras territoriales están en desuso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque son contrarios al derecho internacional público. Ese es el problema. Entonces, si hubiese el día de mañana un tratado de fronterizo entre ambos países, tendría que tener, si se quiere, un divorcio mínimamente semántico, cuando no material, del estado de guerra, ¿no? Tendría que haber una descompresión de alguna manera del frente de batalla tan significativa que, digamos, que, no sé, digo, que pasaran que 8 años, ponele una cosa así, cosa que cuando se sentaran ambos líderes a lidiar sobre esto, digamos, bueno, el trasfondo de la guerra quedase lejos. Porque derivar directamente sería, digamos, incluso vendría a impugnar el derecho vigente desde el 45. Es muy, muy grave. Por eso no sé cómo lo podrían llegar a manejar. También está la desconfianza mutua, ¿no? Es decir, el argumento de Putin es un alto el fuego ¿para qué? Para que se rearmen, porque un alto el fuego, como tú dijiste, para Putin no implica la paz. Un alto el fuego, yo creo que en realidad el único gran perdedor, que lo vamos a ver en el segundo bloque, el único gran perdedor es la OTAN. Yo creo que en realidad el alto el fuego en realidad beneficia, a mi forma de ver, a la OTAN en tanto que le compra tiempo para armar, o mejor dicho, rearmar su stock, o sea, digamos que tenía en desuso desde la Guerra Fría, entrar de vuelta en un paradigma, digamos, de militarización y en suma poder enfrentar a Rusia frente a la hipótesis de conflicto. No creo que en realidad, o sea, yo creo que tanto Rusia como Ucrania por hoy, evidentemente, un alto el fuego les viene bien. El tema es, bueno, ¿quién pierde? La OTAN. No entendí por qué pierde la OTAN. La OTAN pierde porque en realidad o sea, hoy por hoy Ucrania tiene maniatada a Rusia, ¿no? Sí. O sea, hoy por hoy Rusia está totalmente volcada a la guerra en Ucrania. No se puede dar el lujo de arrancar nuevos frentes en ninguna otra parte. Sea en el Asia Central, sea en el Cáucaso, sea en el Báltico, sea donde cualquier lugar que se le antojase. Entonces, en realidad, hoy por hoy, la Unión Europea, perdón, la costumbre, la OTAN tiene un interés en, de alguna manera, creo yo, o un interés por lo menos geopolítico, en mantener maniatado a Rusia ahí. Que obviamente, como hay un consenso político, producto de una gran disensión política, es muy difícil en realidad arribar a una visión mancomunada de apoyar a Ucrania. Pero yo creo que si operasen como una entidad genuinamente monolítica, definitivamente tenía que apoyar a Ucrania con toda para evitar que Rusia el día de mañana desviase la atención a la Unión Europea. Claro, tú lo que decís es que si hubiera un alto el fuego, Rusia se rearmaría mejor que Ucrania y al final del alto el fuego tendríamos una Rusia mucho más empoderada, que sería un peligro mayor para Europa de lo que es hoy. Primero, suscribo lo que decís. Efectivamente, mi miedo, mi apreciación es que en realidad Rusia se podría armar más rápido que lo que Ucrania se podría armar en el caso de un cese al fuego. Sí, suscribo a eso, pero por añadidura digo que en realidad está el riesgo. ¿Qué pasa? Ucrania no es parte de la OTAN. Supongamos que mañana Rusia continúa con el proceso de rearme y en vez de volcar sus fuerzas contra Ucrania, lo hace contra la OTAN. ¿Por qué debería Ucrania participar de una guerra, digamos, o sea, para defender a la OTAN cuando la OTAN no lo hizo ahora? Entonces, en ese caso, la OTAN, porque es importante destacar para el oyente que Ucrania tiene un ejército hoy por hoy más grande de Europa. Entonces, en realidad, es un bastión en mantener a Rusia, digamos, a raya. Si ella no está en la ecuación, la OTAN se tendría que ver sola contra Rusia y eso es un riesgo muy grande. Obviamente, yo no creo que Rusia se arriesgase porque la posibilidad está que Ucrania aprovechase la oportunidad para atacar y recuperar territorios ocupados. Te quiero decir, no sé qué tan real sería verdaderamente que Rusia atacase a la OTAN teniendo todavía... Bueno, es una de las hipótesis de conflicto que están manejando los gobernantes. Efectivamente. Para no solo iniciar esta carrera armamentista que existe, no solo, como dije al principio, no solo para cubrir el agujero Trump, podríamos llamarlo así, sino porque ellos mismos además están siendo, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Están siendo imbuidos de un espíritu belicista. Es decir, hay una especie de empoderamiento psicológico de algunos líderes, no de todos, pero de los principales, pensando en que se la van a ver con Rusia, porque presuponen que si Rusia termina con Ucrania, siguen ellos. Sí. Y el resto del programa lo vamos a
Sí. Vamos a analizar ver qué tan real es eso. Qué tan real es todo esto, bajarlo un poquito a tierra, vamos en el orden que tú quieras. Bien. Pero me gustaría, sí, tocar todos estos temas. Amigos, ya volvemos, estamos en el 1170M de vuestro dial, estamos aquí en la tarde de Radio Mundo, los estudios de Radio Mundo, como siempre digo, haciendo la hora global. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Los jefes de gobierno de Europa, incluido el presidente español, que ha tenido mucho protagonismo en estos últimos meses, voy a ser un poco crítico. Me parece que van modificando un poco el vocabulario según el estado de ánimo de la opinión pública. Y a veces con un intento de manipulación de la opinión pública. Yo veo eso en Europa. No es un buen momento Europa. No por la guerra de Ucrania, no por Rusia, sino porque no están respondiendo inteligentemente, según mi criterio. Esto es muy personal, amigos, le pido que me tengan paciencia. No están respondiendo inteligentemente a los desafíos de cada momento. Uno estudia historia, uno ve lo que fue un Adenauer, lo que fue un De Gaulle, lo que fue un Mitterrand, que tenía un nivel estadista, además de una visión europeísta muy marcada, lo que fueron algunos líderes alemanes que marcaron tendencia, ¿tá? Lo que se llamó en su momento la Realpolitik, que también, aún siendo Realpolitik, no era nada drástica, no era nada burda, sino que justamente era una política realista con mucho fondo, con mucha estrategia, con mucha visión de futuro en muchos casos, atendiendo problemas a corto plazo. Aumentan día a día sus discursos bélicos. El presidente de Francia llegó a ofrecer un paraguas nuclear para el resto de los países, pensando en un abandono de Trump de la región. Me parece un exceso. Pero todo esto es porque se motiva. Estoy buscando acá algunas fechas, pero no son tan necesarias. La voy a resumir en 3 o 4 fechas. Todo esto se motiva por la intención, la creencia de que Europa corre peligro porque Rusia está a punto de atacarla o de invadirla. Ven en la relación de Ucrania y Rusia un expansionismo ruso. Tengo acá a Rodrigo, que sabe mucho de historia y que me voy a apoyar. Vemos algunos antecedentes de esto con Europa, pero los antecedentes siempre son un poquito al revés, ¿no? En 1700 y algo, Carlos XII, el sueco, invade Rusia o pretende invadir Rusia, le va muy mal. La burguesía francesa, 100 años después, a través de Napoleón, intentó algo similar. Hay que decir que Napoleón tampoco tenía quizás otro remedio de expansión, porque su flota había sido casi destruida. Intentó algo en Egipto, pero no salió bien. Intentó algo en Italia y no salió bien. Y le pareció más barato atravesar esa paradera que no tiene accidentes naturales, que es Europa. Le fue muy mal, como sabemos. La propia revolución rusa para muchos fue un reflejo de un apoyo de la burguesía europea sobre sectores de la burguesía rusa. Eso lo podemos discutir, Rodrigo, es un tema histórico interesante. Muchos ven la revolución rusa como soportada por una burguesía alimentada quizás por el apoyo de algunos íconos en Occidente. Lo podemos ver. Pero si nos venimos más adelante, todos tenemos a Hitler en nuestra cabeza, la Operación Barbarroja, es decir, el atravesar Ucrania, ir más allá del río Dnieper, como decía uno de los generales nazis, y también salió mal. Ahora sí, Rodrigo, vamos a tratar de ver lo que queríamos ver en este programa, es decir, ¿es tal el peligro ruso sobre Europa? Empecemos a analizarlo. Te lo dejo a ti porque tú tenés además manejado algunos números, y me gustaría no pautarte mucho en lo que querés decir, sino que sigas un poquito lo que te parezca. Primero,
prioritario. Una cosa muy importante que me gustaría destacar, que esto lo hemos analizado con mi colega, gran amigo José Antonio Sarabia, el tema de, bueno, cuál es en realidad de alguna manera la narrativa rusa, ¿no?, que se recoge, digamos, en discursos, cuál es en realidad si se quiere, la importancia adjudicada al proyecto expansionista, ¿no? Es un poco, bueno, a ver, ¿qué es Europa, ¿no?, digamos, para Rusia, o qué vendría a ser, si se quiere, el objeto de expansión putativo, digamos, en este paradigma, ¿no? Porque es verdad que hay una hipótesis de conflicto Europa con Rusia, pero la pregunta es ¿por qué? Bien, o sea, porque no estamos frente a la Rusia de los zares, ni tampoco a la Unión Soviética. Es en realidad una Rusia postsoviética, una Rusia, si se quiere, que se habla de reimperialización, pero ¿bajo qué paradigma se reimperializa? Y es importante porque mientras que en realidad, a mi forma de ver por lo menos, pero creo que ahí creo que coincidiría José conmigo en esto, pero o sea, él es el que sabe mucho más, el tema es mucho más, digamos, fino, el tema de los discursos precisos, pero ya igual tenemos un programa capaz como estábamos comentando, pero el punto acá es, de alguna manera, tanto sea en la Rusia zarista como en la Rusia soviética, hay una suerte de idea más multiétnica de imperio, ¿no? Mientras que en realidad la Rusia de Putin es mucho más nacionalista, en tanto a la idea del ruso como ruso tal. Una diferencia que estás marcando que no ha marcado nadie hasta ahora. Y es importante, efectivamente. Putin no es tanto una continuidad zarista, sino un proyecto propio. Un perfil sui diferente. Generis, claro. Está. Y es importante porque bajo ese paradigma, ¿quiénes estarían en un riesgo genuino, o sea, de invasión? O mejor dicho, ¿a quiénes le interesaría a la Rusia de Putin invadir? Máximo, bajo este paradigma, a los estados bálticos, por la gran mayoría de rusos que tienen viviendo, digamos, en su territorio. Es difícil, bajo este pensamiento, digamos, imaginar una invasión rusa a Polonia que, digamos, bajo el paradigma de una anexión o sustracción de territorios. Obviamente, en tanto que los bálticos están en la OTAN, una invasión a los bálticos implica una guerra con Polonia, implica una guerra con Alemania, con Francia, etcétera. Pero por un tema de la alianza como tal. No, pero pensando en la geografía, pensando en la étnica de los pobladores de las áreas, lo máximo. Recordemos que Ucrania, justamente el apoyo de Putin fue el Donbass, no porque solo estuviera cerca, sino porque la población es rusa. Sí. Lo máximo que le podría interesar por un tema, digamos, de la matriz ideológica y el discurso recogido sería en realidad invadir los bálticos. ¿Está? Obviamente que como funciona la OTAN, igual eso resultaría en un conflicto incluso con Estados Unidos. Pero eso es al margen, ¿ok? Yendo ahora en realidad bien a lo que son números, como mencionábamos, y el tema de, bueno, la hipótesis de conflicto real. Según Voice of America, por ejemplo, hoy por hoy Rusia tiene 1.5 millones de soldados, ¿no? Estamos hablando de efectivos, sí, o sea, digamos de efectivos en el terreno, lo cual le pone en segundo lugar después de China como potencia global. Y alistando rápidamente y en forma continua. Eso hay que verlo porque lo que tú decías hoy se engancha con esto. Ojo, igual quiero subrayar una cosa. Permite que eso crezca. Sí, ojo, quiero subrayar una cosa. Uno dice 1.5 millones de personas. Es un montón, es casi la mitad de la población del Uruguay. Pero en tiempos soviéticos, de la temprana Guerra Fría, estamos hablando de 5 millones de efectivos tenía la Unión Soviética. Y incluso tan tarde como la era Gorbachev, tenía 3.5 millones. Quiero decir, no es todavía, está muy lejos de ser la Rusia soviética, ¿ok? Estamos muy lejos todavía de los números, o sea, digamos incluso de periodos de descompresión militar, como fue justamente la tardía Guerra Fría. Es obviamente una Rusia remilitarizada, pero atenti, yo sigo viéndola como un gigante con pies de barro. Y ahora vamos un poquito capaz que por qué. Igual me retengo eso, desde el punto de vista de esos números, es la tercera parte de lo que era la Unión Soviética, o un poco menos incluso. Sí, en su mayor momento, sin duda. Ahí está. Sí, seguimos. Bien. Es importante que, por ejemplo, el CIPRI, que es el famoso Centro de Investigación de Comités Internacionales allá en Suecia, estima que el gasto, digamos, de Rusia lo que es al rubro militar constituye un 7.2% del PBI. Es una locura, es una cifra altísima. Y si lo vemos en términos de gasto público, Al Jazeera recogía una cifra del 41% del gasto público. Son niveles de economía de guerra. No son sostenibles a largo plazo. Vos no podés mantener un gasto público del 41% en un rubro militar si el ejército no se usa. Hay un punto que colapsa. Ni siquiera en una sociedad como la rusa, perdón, está bien que te haga la pregunta, pero sé que puedo estar errándole muy feo y ser muy prejuicioso en la pregunta, porque yo estoy presuponiendo una sociedad rusa muy volcada a la defensa, te lo respondo ¿me entendés eso, no? Te respondo muy volcado problema. a lo militar, muy volcado a
estamos rodeados y esa va a ser nuestra consigna. Te lo respondo de esta manera, y ojo que esta cifra que estoy a punto de decir puede ser errada, así que el oyente tiene que se sirva a corregir, verificarla, pero si mal no recuerdo, Alemania nazi en 1938 estaba destinando un 18%, si mal no recuerdo, efectivamente lo que era el gasto público en lo que era la carrera armamentista. O sea, sí, este 40 es un desastre. Algo que llevó a que Hjalmar Schacht, que era el ministro de Economía del Tercer Reich, dijera que a este ritmo, o sea, si no arrancaba una guerra, se desfinanciaba, o sea, la economía colapsaba. Ojo, reitero, lo dejo para que el oyente lo verifique, porque yo los números, esto lo leí hace años y lo tengo como retenido en la cabeza, ¿no? Un 41% de gasto público es funcional si vos estás con la cabeza puesta en darle uso. ¿Por qué? Porque funciona así de sencillo. La industria armamentista, como cualquier industria de consumo, si vos no le das uso, colapsa. O sea, esto se mantiene si vos esos tanques los llevas a la guerra. Si vos esas armas, esas municiones, esas 7.62 milímetros que vos creas, son utilizadas y son disparadas. Si no, te es un excedente, el mercado colapsa, baja el precio y se te cayó la industria. ¿Estamos de acuerdo? Ese esquema que acabas de decir me hace acordar muchísimo al Estados Unidos de 1941 o 40. Sin duda, lo pensé también, lo repensé, te juro que lo pensé. O sea, efectivamente, hay una es decir, que fue la real salida de la economía de Estados Unidos luego de la crisis del 29. Es que la ley de préstamos y arriendos, que se salió en pocos años. Se salió cuando la industria armamentista prendió. El Lend-Lease Act, la ley de préstamos y arriendos, obviamente pudo, digamos, posicionar productos estadounidenses de la industria armamentista en el mercado europeo que estaba necesitando para la guerra y a través de ello, ayudar a continuar con la reactivación de la economía bajo un paradigma keynesiano del New Deal, sin duda. Sí, sin duda. Correcto. Seguimos. Bueno, seguimos. Ahora bien, estamos hablando que un gasto de 41% es francamente difícil de sostener. Vamos ahora entonces a qué tenemos con la OTAN, porque estamos hablando de un paradigma de una Rusia remilitarizada, una Rusia empoderada, mamita lo que se nos viene, ¿no? Pero vamos un poco a comparar con la OTAN. La OTAN, a ver, primero, ¿cuáles son las hipótesis de conflicto a corto plazo? El IISS, que es el International Institute for Strategic Studies, basado en Londres, estima que Rusia podría atacar tan temprano como en el 2027, o sea, en un par de años, a los estados bálticos. Yo recuerdo que vos y yo participamos en una charla con un profesor de la Universidad de Potsdam que manejaba en realidad también, si mal no recuerdo, fechas análogas. El 2027. Creo que era 2028, 29, pero digamos, quiero decir, incluso los estimativos en realidad más, si se quiere, más generosos con esto, estiman en 4 años tal vez una hipótesis de conflicto. Ahora bien, yo recuerdo en su momento, digamos, le pregunté al orador, que me pareció sinceramente muy versado, muy hábil en su conocimiento, pero igual a mí me surgió la duda de qué tan real es efectivamente esa amenaza, ¿no? Y él me respondió acertadamente que Rusia tiene en realidad el ejército más grande hoy por hoy, en realidad de la masa, bueno, no de la masa euroasiática porque está China, pero después de China es el segundo más grande. Pero si vamos a los números comparados con la OTAN, yo por lo menos, o sea, lo que encontré según Statista fue esto. La OTAN tiene 3.44 millones de efectivos, contra los 1.32 que Rusia tiene. O sea, bien. Aviones, la OTAN estaría poseyendo 22.377 contra 4.957 de Rusia. A nivel, digamos, de navíos militares, estamos con 1.143 contra 419. Y en última instancia, a nivel de tanques, vehículos blindados, o sea, tanques, 11.495 contra 5.750. Siempre es OTAN contra Rusia. Bien, Rusia, o sea, OTAN tiene 11.495 y Rusia 5.750. O sea, es decir, en todos los rubros la OTAN le gana. En todos. ¿Bien? Sí. Es importante eso. Obviamente que también, antes que ahora el oyente se preguntará cuál es la amenaza, entonces. El problema es que la OTAN no es monolítica. Rusia sí lo es. Yo te iba a decir eso porque un militar me dijo, cuando yo le hice una pregunta como esta, él en ese momento me dijo, mira, Gustavo, no tengo los números, pero cualesquiera que sean los números, cuando llegues a ellos, o si querés lo charlamos, al final no hablamos con él, pero era un militar argentino, él me decía, tené algo en cuenta que va a ser fundamental en tu análisis. No es lo mismo un ejército que 27 ejércitos. Efectivamente. Eso cambia todo el Efectivamente. relato. Tú decís lo mismo. Suscribo plenamente, sí, sin duda. Porque la coordinación, digamos, entre ejércitos, vos pensás que en realidad va más allá incluso de lo que es estrictamente la coordinación militar por necesidad o conveniencia militar. Vos tenés también en realidad que en la era en la que vivimos hay una correlación directa entre, por ejemplo, bajas, bien, y opinión pública, y
las urnas. Sí. Entonces vos como en realidad, si se quiere como político, tenés un interés en que tus tropas capaz que estén en la retaguardia y no en el frente. O sea, estamos muy lejos en realidad de la época donde la política, digamos, hacia exterior militar está divorciada del electorado. Entonces, siempre... Sobre todo en Europa en este momento. Sí. ¿Se me pueden ocurrir dos ejemplos? Sí. Perdón que te estoy interrumpiendo. Por supuesto. Ya me han dicho que te he interrumpido en el último programa donde estuvimos juntos, que te interrumpí mucho. Pero me imagino, por lo que decís, que no es lo mismo una baja inglesa, que puede ser asumible hoy por el relato inglés gubernamental, que una baja húngara o italiana. Ajá. Por ejemplo. Eso es un antes y un después. O sea, el húngaro y el italiano, si va a Ucrania, a pelear, o los bálticos a pelear, ir obligado y en contra de la opinión de su propio gobierno. Yo imagino a Orbán luchando para que sus tropas fueran tan solo tropas de provisionamiento y nada. O no mandándolas directamente. Están cuidando la frontera. Claro, tenés razón en eso. No, yo no me había percatado del detalle hacia adentro, digamos, de cada país. Obvio. Habiendo dicho eso igual, es importante, ahora no tengo las cifras de Estados Unidos concretamente, pero si mal no recuerdo, Estados Unidos por sí solo incluso le gana a Rusia, por ejemplo, en rubros como aviones. Por sí solo, sin tener que siquiera traer a colación ni un país europeo. Es decir, vos ahí ya monolíticamente es un actor que en realidad al otro le gana mano a mano sin problema, ¿no? Y no tengo tampoco las cifras, pero si mal no recuerdo, también en tanques creo que andaban ahí. Entonces, en realidad, no estamos igual en un escenario, digamos, de atomización militar tan marcado en todo el paraguas del, digamos, militar. Sí, está ese problema de dispersión de los ejércitos. Uh-huh. Y está el problema... que si Rusia realiza un ataque lo va a realizar centralizado y es posible que no haya tantos ejércitos enfrentándolos en ese lugar, en ese momento. Efectivamente, y coordinarlo. Ahora también tus números, ¿te puedo hacer una pregunta? Tus números, si miramos al revés, ¿puede ser entonces Europa una amenaza para Rusia? Es decir, ¿Europa podría iniciar un ataque hacia Rusia, un ataque convencional estoy hablando, ¿no? Porque ahí juega el hecho de que la defensa tiene la ventaja en cuanto al número, y con los números que me dijiste hay un desequilibrio, pero no veo que haya tal desequilibrio como que Rusia pudiera pasarla mal trabajando en defensiva, que ya vimos que se maneja bien defendiéndose. El problema en realidad es qué objetivo estaría buscando, si se quiere, la OTAN en una guerra ofensiva. Pensemos que, primero que nada, un problema importante acá a destacar es las alianzas, tal como están consagradas, digamos, o sea, tal como son aceptables hoy por hoy según la Carta de Naciones Unidas, son de carácter defensivo. Es decir, no está previsto jurídicamente que haya alianzas ofensivas. Si vos te fijas, incluso digamos en el artículo 5, si mal no recuerdo, de la OTAN, que es el que consagra justamente la activación de la alianza, es frente a un ataque de cualquiera de estos países por una tercera potencia. Sí. Tampoco es obligatorio porque tiene que tener un... Bien, pero de cualquier manera el punto es una alianza de naturaleza defensiva. Es decir, no está previsto que la OTAN opere, accione de forma ofensiva, ni siquiera de forma premeditada, porque en realidad no... contravendría incluso el derecho internacional público vigente. Y vos podés, obviamente me vas a decir, Rusia lo hizo, por supuesto, pero Rusia es un único país. Tenías que lograr el consenso de todos los estados que componen la OTAN, que se sentaran, aparte con la cosmovisión, digamos, porque la mayoría suscriben al orden liberal vigente, todos tenían que ponerse, digamos, de acuerdo, digamos, a renunciar a los preceptos más esenciales, digamos, de las ideas a las cuales suscriben, para arrancar una guerra que contravendría los principios sobre los cuales basan sus mismísimas democracias. O sea, nuestras democracias, de hecho, porque somos parte, digamos, de ese mundo. Yo lo veo imposible. Bien, algunas puntas de lo que acabas de decir. ¿Sos consciente que hay mucha gente que no ve hoy en Europa un ejemplo democrático? Uh-huh. Por algunas actitudes de los últimos meses. Hay gente que ve en Europa una caída en la calidad democrática. Uh-huh. Entonces no vería como algo extraño que sus líderes abandonen esos principios. Pero eso es solo como un apunte, no te estoy llevando a la contra y tampoco quiero un comentario sobre eso. Sí me gustaría un comentario sobre otro aspecto. Estás diciendo que Europa tendría ya hoy el armamento o la infraestructura militar suficiente como para poder defenderse, y tiene la infraestructura militar suficiente como para poder dar un apoyo relevante a Ucrania en su guerra con Rusia, porque uno de los argumentos de los que se habla hoy para decirle a Zelensky firma es Estados Unidos no va a estar y Europa hoy no es capaz de defenderte. Por lo que acabas de describir, Europa podría tener
ayudar a una defensa activa de Ucrania y no pasar tan desapercibida o tan menoscabada como lo ven algunos analistas. No sé si me entendiste la pregunta. El problema en realidad con eso es que si Europa no se ha inmiscuido más directamente es por el miedo a una escalada, tanto más, creo yo, que por la incapacidad que tienen. Ojo. Hay de las dos cosas. O sea, es un tema de, primero que nada, actualizar la producción militar, actualizar los planos de guerra, actualizar la coordinación entre fuerzas y entre naciones. Una vez solucionas todo eso, solucionar líneas de aprovisionamiento, porque vos podés, si vos llevas todos los soldados al frente y no llega el armamento, estás mandando carne de cañón. Obvio, sí. Y cuando solucionás todos los problemas logísticos y infraestructura que ellos, digamos, acarrea, recién ahí tenés una respuesta coordinada militarmente. El problema, bien, es que más a eso le agregas que Europa, o sea, la OTAN sabe que meter tropas ahí implica incrementar significativamente el riesgo de conflicto con Rusia. Y hoy por hoy entienden que en el cálculo es más rentable, para no escalar, pero a la vez lograr igual mantener a Rusia, como te decía, enmañatada, el envío de armas a Ucrania. Y con la esperanza de que a través de este aprovisionamiento indirecto, esta guerra proxy, puedan ganarle incluso tal vez a Rusia sin haber escalado el conflicto. Esa es la apuesta esencial. Ponemos plata, ponemos armas, apuntamos a ganar sin incrementar el riesgo de conflictividad. Manejando eso como hipótesis, te propongo que luego de ahora de este pequeño cortecito que vamos a hacer de 2 minutos, vayamos a si esa hipótesis es tan viable como parece, y cuál es el correlato político de todo esto, que Clausewitz nos está llamando desde su tumba y nos está diciendo: chicos, recuerden, la guerra es la consecución de la política por otros medios. Ya volvemos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. 14:47 amigos, en el paralelo 14:48, ahora en el paralelo 35 ya aprendimos con otro amigo de la casa que en realidad estamos en el paralelo 34.9, una cosa así, pero en este redondeo nos ha ido bien con la identificación con los oyentes. Paralelo 35, rumbo a las 15 horas. Rodrigo Melgar, nos desayunaste con que la OTAN no está tan desarmada como parece. Es más, en una comparación formal con la infraestructura rusa, sale ganando muchos rubros. Pero también, bajando esto a tierra, tú mismo lo dijiste, no es lo mismo la coordinación y la puesta a punto y la puesta en funcionamiento de 27 ejércitos que lo que puede hacer Rusia en forma coordinada. Por lo tanto, es muy posible que uno la pase mal de toda forma en un conflicto con Rusia. Y también tú nos has dicho que sigue siendo el camino de lo proxy lo que Europa prefiere por ahora para no caer en lo posible en un enfrentamiento directo. ¿Cómo llevamos esto a la política? ¿Cómo manejan los europeos estas hipótesis de conflicto? O sea, primero, ¿Rusia está orientada a una expansión hacia Europa? ¿Está tentada? Porque quizás hoy no tiene una hipótesis de conflicto real, pero quizás está tentada si los planetas se alinean. Si es así, Europa ¿está tan envalentonada como parece en decir, bueno, vamos contra Rusia porque hoy estás escuchando esos discursos? ¿O realmente Europa está tratando de levantar la moral y desesperadamente intentar hacer pasos cortos sobre un problema largo? Yo creo que en realidad lo he pensado mucho esto. Hoy por hoy, en realidad, digamos, estamos viviendo en un mundo evidentemente posguerra fría, pero digamos el paradigma de la mutua destrucción asegurada sigue plenamente vigente. Una guerra entre Rusia y la OTAN implica que estamos entre dos bloques, si se quiere, ambos, digamos, que poseyentes del arsenal nuclear suficiente para erradicar completamente al otro. El rearme europeo, sin embargo, no se me presenta como ilógico, porque yo creo que en realidad Rusia no tiene una hipótesis de conflicto real de invadir a Europa completa como tal. Yo creo que a lo sumo, como dijimos, los bálticos para mí es el tope. Y ojo, los bálticos sería el tope en la medida en que pudieran hacer una ocupación relámpago
digamos, en la cual pudiesen presentar ante hecho consumado de que sus países fueron ocupados. Ojo, activarían, por supuesto, la posibilidad de conflicto. Pero yo creo que justamente... Pero sería tarde. Claro, pero yo creo que en realidad Rusia nunca se animó. Si tenemos, por ejemplo, el Báltico, digamos, debidamente armado, protegido, cualquier cosa que pueda hacer, cualquier cosa que sinceramente dure más de una semana, un conflicto, yo creo que Rusia no se atrevería. Porque el riesgo, una escalada nuclear sería inmenso. Una cosa se resuelve en 6-8 horas, ¿entendés? Una Claro, cosa te levantás en la mañana claro, y está ocupado. Claro, tipo, te fuiste a dormir, te levantaste y está ocupado. Bueno, ahí es distinto, porque ahí ¿qué haces? ¿Una guerra nuclear para qué? Pero el tema es, si esto se fuera una guerra que ya tuviese, digamos los matices de una duración, como te digo, 5 o 6 días, una semana, una semanita, ya no. Pues yo creo que en realidad ahí lo que está apostando justamente, digamos, la OTAN es que sea un conflicto de una lenta resolución, o por lo menos no inmediata resolución. Porque ahí sabe Rusia que se encuentra contra el riesgo ella misma de sufrir un ataque. Bajo este paradigma, yo hoy por hoy creo que esos estimativos de que Rusia puede invadir y todo, siempre reposan sobre la idea de una guerra convencional. Y yo no creo que Rusia se arriesgue a eso. O sea, yo suscribo a la idea de que Putin persigue una política efectivamente, como te decía, nacionalista, de expansión, porque les viene bien aparte, esto creo yo, para su, si se quiere, posicionamiento interno políticamente. Pero en realidad invasiones mucho menos costosas políticamente o militarmente para hacer. Se puede volcar al Asia Central, se puede volcar de vuelta al Cáucaso, puede hacer cosas que sean menos arriesgadas que ir contra el Báltico, contra los bálticos. O sea, eso es lo que yo entiendo. Tiene mucho terreno que recuperar del soviético, claro, ex-soviético. Claro, mucho menos arriesgado. Pero sí le sería conveniente, si interpreté, llegar a un punto de congelamiento de la situación con Europa. ¿En qué sentido? Llegar a un sentido a un momento donde hasta acá llegamos, esto es estable, esto se sostiene, ni yo ataco ni ellos me atacan. Bueno, en realidad esa situación en realidad ya estaba alcanzada previo a la guerra de Ucrania. No, pero ahora ya está la guerra de Ucrania. Quiero decir, no, pero por hoy tampoco hay un riesgo. Pero si hubiera una resolución de la guerra de Ucrania, te quiero decir... Vos pensás que Putin para mí opera en la misma clave que de alguna manera en su momento operó Hitler, y esto fue previo al mundo nuclear, ¿no? La idea de, yo sé que yo ataco y a mí no me atacan. O sea, yo creo que en realidad Putin no tiene el miedo. No, yo no estoy queriendo decir que él ataca, yo estoy queriendo decir que, como tú, estoy diciendo lo mismo que tú. Es decir, llegar a una situación con Europa donde no haya otro problema que atender. Ya está. Ni yo voy a atacar, ni ellos van a atacar. Sería lo ideal para Putin, aunque el discurso europeo es Putin está esperando las puertas para invadirnos. Yo creo que en realidad es Europa la que apunta a eso. Yo creo que en realidad que está apuntando a una estabilización, si se quiere, de la región es Europa, y en realidad a Putin le vendría bien una desestabilización. O sea, el sueño, digamos, de Putin sería el Báltico, el sueño más distópico en peligro. El Báltico, o sea, digamos, colapsa, no sé, las instituciones, hay caos, no sé, una guerra civil, qué sé yo, y él interviene y claro, se lo queda. Ese es como el sueño distópico de Putin, no va a pasar. Faltando eso, yo creo que en realidad Putin, yo creo que por hoy va a desviar la mirada a otro lado. Sí. Tiene sentido, es muy arriesgado. O sea, aparte, pensemos objetivamente, la ganancia relativa no. podría sacar es además absurdo, pusiste el dedo en la llaga de que en el corredor del Cáucaso o en el corredor eurásico todos los países están. Claro. Hay muchísimo que recuperar ahí para Rusia. Con mucho menor costo político. Pero con una ganancia infernal en cuanto a insumos, a productos naturales. Efectivamente. Es muchísimo lo que se puede hacer ahí. Hoy vemos un Azerbaiyán empoderado justamente porque Rusia quizás no tuvo tiempo de ocuparse de eso. Y sí, está bien. Rodrigo, tenemos que terminar, se ha acabado nuestro tiempo, no sé si quedó algo pendiente, no, para nada, algún perfecto. comentario. No, está perfecto, sí. ¿No? Putin entonces no va a invadir Europa por ahora. Yo creo que no, sinceramente. Europa hace bien en armarse. Efectivamente. Hace bien en afectar la calidad de vida de sus ciudadanos para armarse. Sí, yo creo que sí. Es un costo necesario. Bueno, es una opinión disruptiva. Está bien, pero es un costo necesario. Está bien. Y habrá paz en Ucrania en algún momento. Calculo que sí, no sé. No como le gusta a Zelensky. Ni como tampoco tal vez le gusta a Putin. ¿Hay algo en el medio? Podemos verlo. Podemos verlo cuando llegue el momento. Podemos verlo en otro programa. Amigos, los dejamos, abandonamos 1170M de vuestro dial, abandonamos esta hora de la hora global. Nos volvemos a ver el jueves, como cada martes y cada jueves a las 14 horas. Recordemos, 14 horas, aquí en el Paralelo 35, y que viva la radio.